Muchas gracias a todos y a uno de los que os habéis acercado a asistir, a escuchar esta conferencia sobre la figura de un hombre, yo me atrevería a decir, tan importante como desconocido, y un hombre que ha influido en el pensamiento tanto del siglo XX como estoy seguro en el XXI. Un alto prelado de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, en visita a Madrid durante el año 2009, reconoció que una de las primeras cosas que habían hecho los anglicanos tradicionales que acababan de ser admitidos en la Iglesia Católica fue manifestar su devoción hacia el beato cardenal John Henry Newman, siendo una de las comunidades que con mayor insistencia pidieron la pronta elevación a los altares de quien puede ser considerado como ejemplo y precursor de aquellos hermanos que vuelven a la casa común. No es fácil realizar una presentación equilibrada de la figura de un personaje de la talla del beato cardenal, reto que la congregación del Oratorio de Getafe ha asumido al preparar esta conferencia, que no tiene otra intención que la de darnos a conocer la persona de un hombre apasionado por encontrarse con la verdad. El reto es considerable, primero porque este gigante intelectual vivió 90 años, dejando un legado ingente, grandioso, de obras y de cartas personales. Además, porque sus escritos son de tal calado que requieren una lectura reposada y profunda. Sin olvidar que vivió la mitad de su vida como anglicano y la otra mitad como católico. Por otra parte, una perspectiva en el tiempo nos ha mostrado que el beato cardenal inglés fue un libre pensador muy adelantado a su época, que influyó notablemente en la doctrina del Concilio Vaticano II. No en vano es uno de los autores católicos modernos más citados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y eso que en vida llegó a ser tenido por muchos como un hereje, por lo menos hasta que el Papa León XIII le concedió el capelo cardenalicio. El padre Enrique Santayana, de la Congregación del Oratorio de Getafe, es delegado para el catecumenado en la diócesis de Getafe y director del Secretariado de Catequesis de la misma diócesis. Autor del Plan de Formación para Catequesis de la diócesis de Getafe. Asimismo es profesor de Catequética Fundamental en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid y autor de artículos relacionados con la transmisión de la fe, como Padre San Felipe, publicado en la revista Teología y Catequesis en 2010, que presenta la figura de San Felipe Neri como quien ofrece su propia vida a sus hijos espirituales para que caminen con él, generando así una fraternidad y con ello un ambiente de libertad y de alegría. La intervención El precatecumenado en la diócesis de Getafe, que presentó en unas jornadas internacionales en el Instituto Católico de París el año pasado sobre el catecumenado. Primer anuncio y catecumenado, comunicación en las jornadas de delegados de catequesis de la Conferencia Episcopal Española y recogida también en la revista Actualidad Catequética. El artículo Pedagogía de Dios en el catecumenado es una colaboración en el libro de don Manuel del Campo Quilarte, La pedagogía de la fe al servicio del itinerario de la iniciación cristiana, y otros escritos sobre la naturaleza teológica del catecumenado, la catequesis en España o el principio ecuménico en Newman. Por tanto, la preparación del padre Enrique Santayana y su continuo estudio de las obras del cardenal Newman le avalan como una de las personas que más adecuadamente pueden asumir el reto que planteábamos al principio, de esbozar un retrato de esta ingente figura. Le agradecemos de corazón su presencia y que nos ayude a conocer un poco mejor la figura del nuevo beato de la Iglesia, el cardenal John Henry Newman. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero de nuevo dar las gracias a todos los que habéis venido a la conferencia sobre el cardenal Newman
y deciros, nada, estoy encantado de estar de nuevo en Bartlett y de estar aquí y de estar hablando de John Henry Newman, por el cual los que formamos parte ahora de la congregación del oratorio, pues hemos llegado a este sitio, a la congregación del oratorio. Gracias a John Henry Newman conocimos el oratorio, conocimos a San Felipe y estamos ahora nosotros aquí. También decir que la conferencia, como veréis después en el transcurso de la conferencia, tiene mucho que ver, está muy centrada en una de las etapas finales de la vida de San Felipe, del cardenal Newman, y por eso, justamente por eso, yo la dedico y la ofrezco también así, pues a aquellos mayores que han soportado la prueba de la fe y se han mantenido firmes en la fe hasta el final, soportando tentaciones, sufrimientos, pruebas, soledad, enfermedad y tantas cosas como también pasó el beato cardenal, sobre todo por los sacerdotes que han pasado por esta prueba. Bueno, pues sin más, John Henry Newman nació en 1801 y murió en 1890, ocupando así prácticamente todo el siglo XIX. Durante su vida, Newman influyó decisivamente en Inglaterra, pero después de su muerte, su influencia se proyectó mucho más lejos. Lo que espero es que esta pequeña conferencia sirva para extender su influjo benéfico sobre los que se acercan a él. Ojalá se despierte el apetito por leer alguna de las biografías que se han escrito sobre él, las que he traído yo aquí, unas poquitas, por si alguno quiere luego ojearlas. Ojalá sobre todo se afiance en nosotros la voluntad decidida de imitar su búsqueda de la verdad, su búsqueda de Dios. Y como es imposible abarcar en una sola charla la vida de este gigante, no solo del pensamiento que decía antes el padre Pedro, sino también del espíritu, tengo la intención de sintetizar su biografía y centrarme en 3 momentos clave de su existencia, que son 3 momentos de un sufrimiento indecible y a la vez de un gran crecimiento espiritual. El primero le sobreviene con 15 años y dura unos meses, tan solo. Es su primera conversión. El segundo tiene lugar con 44 años. Es su segunda conversión y significará su abandono de la Iglesia anglicana y su ingreso en la Iglesia católica. El tercero tiene lugar entre los 59 y 63 años. Durará 4 años. 4 años de un terrible sufrimiento. Será sin duda el sufrimiento más grande por el que tenga que pasar el cardenal. Al elegir estos 3 momentos de crisis, puede dar la impresión de que no existió en la vida de Newman más que oscuridad. Bueno, en realidad esto no fue así. Hubo en la vida de Newman tiempos felices en su infancia, tiempos brillantes, muy brillantes, antes de su conversión, cuando era referente de la vida culta y religiosa británica, y tiempos de paz profunda en la vida del oratorio de Birmingham tras la última de las tempestades espirituales en espera de contemplar ya el rostro de Dios. Empecemos el recorrido por la vida del beato John Henry Newman. Ni que decir tiene que Newman nace en una familia anglicana, es bautizado en la iglesia anglicana y educado en ella. A los 7 años ingresa en un internado y allí mostró ya su inteligencia despierta y al tiempo su carácter tímido, sensible y nervioso. Le encantaba la música, por decir alguna pequeña anécdota, tocaba el violín, disfrutaba con los baños en el río y con largas caminatas. El director del colegio decía que ningún otro muchacho había superado tan rápidamente todos los grados de la escuela. A los 15 años ya estaba en el nivel superior. Y nos plantamos ahora en estos 15 años de la vida de John Henry Newman. Por un lado, John había sido educado desde sus primeros años en la lectura de la Biblia, que era algo común a la religiosidad anglicana.
y él experimentaba un gran placer en la lectura de la Biblia. Pero al mismo tiempo, a esos 15 años, no tenía ninguna convicción religiosa bien conformada, ninguna certeza determinante. Le gustaban también otras cosas, novelas románticas que estaban de moda, y no solo. A los 15 años ya había leído a Hume, a Voltaire y a Paine, autores contrarios a lo que nosotros podríamos llamar sentido religioso. En este momento, la sombra, en este momento de los 15 años, la sombra de un espíritu escéptico se proyecta sobre la inteligencia de nuestro amigo, que quiere ser un hombre virtuoso, pero no propiamente religioso. No comprendía entonces el significado de amar a Dios. En realidad lo que parece es que desconocía a Dios. Seguramente tenía una noción clara de la naturaleza divina y sabemos que conocía bien la Biblia, pero Dios era para él alguien con el que aún no había tenido trato. En el fondo, un desconocido. Pues bien, en marzo de 1816, su padre se arruina y la situación de la familia cambia drásticamente. A causa de ese desastre familiar, cuando llegan las vacaciones, John Henry tiene que quedarse en la escuela él solo. Escribirá: mis amigos ya se fueron, y además de quedar solo, cayó enfermo. Seguramente fue el drama familiar lo que hizo mella en su naturaleza sensible. Así, en agosto del 1816, sufrió la primera de las 3 grandes enfermedades de su vida, que tenía un carácter nervioso. Pero no se trataba de mera enfermedad, sino también de una verdadera crisis espiritual. Con los años recordará sobre aquel momento. Fue, dice él, la